9 minutos sobre las 11 de la noche, Domingo San Pedro, muy buena noite. Hola, todo ben? Todo moi ben. Feliz ano. Bueno, decíamos, imagen histórica lo que hoy se ha producido en los juzgados de Palma, una infanta de España, hija del rey sentada en el banquillo de los acusados. Pablo Carballo, buenas noches otra vez. Buenas noches. Cuéntanos cómo empezó la jornada, 8:30 de la mañana, muy temprano. Llegaban los duques de Palma, que ya no lo son, al sitio en el que se va a producir ese juicio por el caso Nos. Sí, un juicio que empezaba a las 9:21, tenía un receso a las 11:20 de 25 minutos, hasta las 3 menos 5, descansito para comer hora y media, y acaba de concluir a las 18 minutos de la noche, es decir, hace apenas una hora, hasta el 9 de febrero. Esa es la fecha en la que nos volveremos a ver. Ha llamado, como estaba previsto, a partes de nuevo. Perdona que te interrumpa, toda esa cantidad de horas hemos visto a Cristina de Borbón sentada con la misma postura y con el mismo gesto, increíble, muy llamativo y muy destacado por todo el mundo. Sí, enseguida vamos a ver ejemplos, además que así lo hacen ver, incluso alguna anécdota donde el gesto ni siquiera se ha mantenido impertérrito, como decías, el de la infanta. Bueno, vamos a empezar por el principio, la llegada, como apuntábamos, de tanto Iñaki Urdangarín como la propia infanta Elena. Lo hacían además de forma conjunta. Este que van a ver, es el momento en el que Urdangarín y Cristina de Borbón y Grecia llegaban a las instalaciones judiciales. 8:12 minutos de la mañana, previamente lo habían hecho sus abogados. Ambos, como ven, compartían el mismo vehículo en su parte trasera, semblante muy serio, y Urdangarín le cedía, ahí lo ven, el paso a su esposa, al edificio judicial. Juntos entraban en el edificio en el que se ha celebrado el juicio sin hacer declaraciones a los medios allí presentes. Apenas un escueto hola hemos escuchado de la infanta a los medios de comunicación que estaban en el interior de la sala. Bueno, y como apuntaba Fernanda, el semblante ha sido prácticamente el mismo durante toda la jornada. No ha pasado inadvertido. Vamos a ver imágenes del interior precisamente de esa sala. Ambos se han ubicado en la última fila, en la tercera, entre los acusados. La infanta a la izquierda, desde la posición de las magistradas, y Urdangarín a la derecha. De la infanta a un lado, el pasillo, al otro, Salvador Trinchet, asesor fiscal que podría haber colaborado con Urdangarín para diseñar su entramado de empresas. Ahí lo están viendo. Urdangarín se ha sentado en el margen diestro, según miraba el tribunal, entre el que fue su socio, Diego Torres, otro de los principales acusados, con el que, por cierto, ha intercambiado comentarios durante la vista, y Miguel Tejero, uno de los cuñados también encausados. La infanta ha permanecido en la misma postura, rígida, espalda recta, piernas descruzadas, en paralelo, barbilla levantada y manos entre las piernas, palma con palma, durante toda la jornada. Bueno, pues esto es lo que hemos visto durante todas esas horas. Había momentos en los que parecía que era una imagen congelada, pero no, era todo ese banquillo repleto de acusados por el caso Nos, en esa supuesta estafa de más de 6 millones de euros, que se supone que salieron de las cuentas públicas de Baleares, de Valencia y de alguna que otra comunidad autónoma más. Vamos a ver cómo transcurrió esta primera jornada de este juicio histórico, con esa infanta sentada en el banquillo de los acusados y con la abogacía del Estado y la Fiscalía tratando por todos los medios de evitar que continuara sentada en esa silla. 9:21. Por fin comienza el juicio Nos. Audiencia pública. Primero las cuestiones previas, la última oportunidad de Cristina de Borbón para evitar ser juzgada. A Cristina Federica de Borbón y Grecia por un delito contra la Hacienda Pública, 4 años de prisión, por otro delito contra la Hacienda Pública, 4 años de prisión y multa de 930.830 Su abogado, euros directo al grano, pone sobre la mesa su principal baza, la doctrina Botín. ¿Qué tenemos ante nosotros? Tenemos una acusación popular, manos limpias, que sostiene en solitario una acusación de cooperación necesaria en delitos contra la Hacienda Pública, cuando ni el Ministerio Fiscal ni la propia Hacienda Pública, representada por el abogado del Estado, acusan. Solicitamos la declaración de la nulidad del auto de apertura de juicio oral. Alegato apasionado. Para que no se remuevan en sus tumbas don Emilio Gómez Orbaneja, don Luis Jiménez de Asúa ni don José Antón Oneca, entre tantos de nuestros ilustres predecesores. Para conseguir lo mismo que consiguió Emilio Botín en el Supremo, el archivo de la causa, porque siendo un delito fiscal solo le acusaba a la acción popular, ni la abogacía del Estado ni la Fiscalía. Es lo mismo que argumenta el fiscal, que ha comenzado citando a Azaña. Lo que importa es tener razón, y después de tener razón, importa casi tanto saber defenderla. Y que ha pedido el sobreseimiento de los delitos fiscales de la infanta y la mujer de Diego Torres. Supondría quebrantar la doctrina emanada hasta la fecha por el Tribunal Supremo y una discriminación no justificada hacia dos ciudadanas. El proceso penal, desde luego,
no está para discutir sobre pátinas, fachadas o pelajes. Es la postura que ya le supuso un enfrentamiento con el juez Castro. El instructor consideró que como Hacienda somos todos, cualquier ciudadano puede ser acusación. Es lo que dice la doctrina Atucha, que matiza la de Botín. La cuestión, señoría, está en que los impuestos los pagamos todos. Es un delito pluriofensivo. La audiencia provincial ya dio la razón a Castro, por eso la infanta está en el banquillo. Su continuidad la decidirán estas 3 magistradas. Bueno, la famosísima doctrina Botín, que enseguida vamos a explicarles exactamente en qué consiste, que se trató de aplicar hoy a la infanta por parte de la Fiscalía y también de la Abogacía del Estado. En toda esa estrategia de defensa de la hija del rey Juan Carlos, el fiscal esta misma tarde presentaba un nuevo informe elaborado en esta ocasión por Caridad Gómez Mourelo, jefa de la Unidad Central de Coordinación en materia de delitos contra Hacienda, con fecha del 23 de noviembre del 2015, y en el que se avala que la infanta Cristina no habría cometido delito fiscal. La noticia de la tarde es que el tribunal ha admitido a trámite ese informe, con lo cual el futuro procesal de la infanta está todavía por dirimir. Hay muchos detalles que comentar, pero os voy a pedir un primer titular. José Carlos, ¿qué importancia le concedemos a esto que hoy sucedía en Palma? Pues, hombre, la importancia es evidentemente histórica, ¿no? Yo creo que en todo caso es fundamental, sin tener yo el conocimiento sobre los procedimientos y sobre, ¿no?, sería aventurado por mi parte decirlo, lo que sí es verdad es que parece que al final al único que no se le aplicó la doctrina Botín fue a Atucha, ¿no?, donde parece que se sentó una doctrina diferente. Yo en todo caso me parece, es histórico el propio hecho de que es histórico y positivo, digamos, da una visión positiva de la justicia española, ¿no?, que personas tan encumbradas estén en este momento ahí, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que es fundamental para la idea que la población, la sociedad española se puede hacer del, en fin, del sistema de justicia que tiene. Yo creo que es fundamental que esto se resuelva de un modo absolutamente impecable. Si quedan dudas, malo para todo, malo para la justicia, malo para, desde luego malo para la monarquía y malo para la sociedad española, sin ninguna duda, ¿no? Con respecto a las triquiñuelas legales que haya podido haber hoy, yo francamente no me considero capacitado. Forma parte del proceso, y la gran discusión tiene que ver en estos momentos con el hecho de si la infanta está siendo tratada como corresponde, como si fuera una acusada más o no. Porque hay quien considera las dos cosas, su defensa, y no solamente su defensa, la Fiscalía del Estado y la Abogacía cree que está siendo maltratada precisamente por el hecho de ser infanta. ¿Le concedes algún carácter simbólico a esto, no solamente por el hecho de que sea la hija de un rey, sino porque de alguna manera también representa algo de lo que ha sucedido en España en los últimos años? Eu vou seguir concordando con José Carlos. Hombre, esto non pode ser. España hoxe é un país máis libre, máis democrático, mellor. O sea, un Estado que é quen de colocar no banquillo dos acusados e xulgar a unha persoa da familia real é un país máis libre, máis democrático, máis igual, un país que se debe sentir orgulloso de ter xuíces como o xuíz Castro, xuíces valientes que son quen de aplicar a xusticia. Creo que hai unha operación, sin ninguna dúbida, na cal se está equivocando o goberno de Rajoy. Hai unha operación para abortar que se xulgue a esta muller, ¿no? E eu creo que o goberno se confunde porque creo que a Casa Real se apartou deste proceso, o sea, non está apoyando a esta muller e, sin embargo, o goberno, a través da Fiscalía, a través de Facenda, está facendo todo o que pode para que se saia fora. Eu creo que, efectivamente, hai dous antecedentes, o caso do Botín e o caso da Atucha. E eu creo que sempre ocurre o mesmo ou parecido. Os poderosos teñen unha aplicación da xusticia diferente dos políticos nacionalistas vascos. E remato... Faz esa distinción? Non hai ninguna dúbida. Vou poñer un exemplo. Otegi vai sair dentro de 6 meses da cadea, logo de pasar 8 anos por un artigo de opinión. Claro que hai aplicación diferente das leis. E quero rematar con unha última idea. A presencia de... non sei que título ten esta señora agora. Bueno, a presencia desta señora... Infanta. Familia del rei. Familia del rei. Infanta es. No banquiño está agochando que aí tamén se senta as administracións públicas
xestionados polo Partido Popular. Aí está Jaume Matas, presidente de Baleares polo Partido Popular, está ministro, Ministro, cando foi o Prestige, por certo. efectivamente, está unha dirixente de Madrid, da Comunidade de Consellería de Deportes, e está, creo que o vicepresidente da A ver, Comunidade Valenciana. déjame, porque do Partido hablamos mucho, Popular. os voy a escuchar enseguida vuestro punto de vista sobre lo que hoy estamos viendo, pero como se está dando por hecho durante todo el día que todo el mundo sabe lo que es la famosa doctrina Botín, incluso la famosa doctrina Atucha, vamos a tratar de explicarlo de una forma muy concreta en este vídeo. La doctrina Botín nace desde el Tribunal Constitucional tras la causa que llevó a juicio a 20 clientes del Banco Santander y a 4 directivos del mismo, entre ellos a Emilio Botín. Fueron llevados al juzgado por la acusación popular por delitos contra la hacienda pública y falsedad documental. Por su parte, el Ministerio Fiscal y acusación particular solicitaron el sobreseimiento de la causa. El Supremo dio la razón a estos últimos en base a una interpretación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, creando la llamada doctrina Botín, que se resume básicamente en lo siguiente. No cabe abrir juicio oral a los acusados de un delito si solamente acusa la acción popular, y tanto Ministerio Fiscal como la acusación particular solicitan el sobreseimiento. El caso del expresidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, fue totalmente opuesto. En el año 2005, la mesa de la Cámara Vasca rechazó disolver el grupo parlamentario de la ilegalizada Batasuna. Manos Limpias se presentó también entonces como acusación popular. La instructora del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acordó el sobreseimiento de la causa y Manos Limpias recurrió al Supremo. La defensa del expresidente Atutxa pidió la aplicación de la doctrina Botín, pero en este caso el tribunal aplicó la que se llamaría doctrina Atutxa. Esto es, podrá abrirse proceso judicial solo con la acusación popular cuando el delito afecte a intereses colectivos, un matiz clave para el caso de la infanta. Si el tribunal entiende que la agencia tributaria somos todos los españoles, un colectivo, la infanta seguirá en el banquillo. Si por el contrario considera a Hacienda como un organismo del Estado, Cristina de Borbón se libraría del proceso. Bueno, yo creo que Lois Balado lo ha explicado perfectamente. ¿Cuál es la diferencia entre las dos doctrinas? Que finalmente también nos lleva a la conclusión de que la ley es interpretable por parte de quien tienen que hacerlo y que el mismo código vale para una cosa y para la contraria. Enseguida vamos a ver que precisamente se está tratando de considerar que Hacienda no somos todos, a pesar de lo que decía el anuncio. Lo veremos enseguida. Domingos. Vamos a ver, creo que hai unha sucesión de eslóganes, non? Eslóganes pois como que a xusticia é igual para todos, Hacienda somos todos, é dicir, e son... Hoy había por uno que decía, Hacienda somos pocos. Sí. Eu creo que os eslógans teñen que dotarse de contido, e cando se teñen que dotar de contido? Pois en situacións así, non? É dicir, se a xustiza é igual para todos, pois efectivamente, cando ten que ser igual para todos, pois ten que ser igual para todos, é dicir, non vale coller subterfuxios e evitar precisamente a administración de xustiza, non? Que parece, dá impresión de que é o que se pretende facer, non? E bueno, sobre o argumento de que, bueno, de que se pode entender que a facenda pública eso de que Hacienda somos todos é un mero eslogan publicitario e que non ten contido real, bueno, a min gustaríame que eso, sin condicionar que eso se poda entender finalmente así, se lle poda aplicar a doctrina Botín, pero gustaríame que eso vayan convencer con ese argumento pois a países como Suecia ou incluso a Francia de Gerard Depardieu, que vayan ali con eses argumentos dicindo que a xusticia e a facenda pública que non son todos os franceses, que non son todos os suecos, é dicir, Suecia que é un país donde o máis mínimo fraude ou quebranto a facenda pública che denuncia a teu veciño, se é coñecedor del, e ademais con certas bonificacións despois por facer eso, e é unha cultura moi extendida, non? Ese compromiso precisamente coa facenda pública, co interés común de todos, é dicir, a min eso de que se poda interpretar de que a facenda pública non somos todos, cando sí, coa facenda pública se financian servicios e o modelo de convivencia que temos para todos, pois é dificilmente entendible. Penso que se pode meter nun xardín bastante interesante. A ver si podemos adelantar, compañeros, ese momento, ese anuncio de la agencia tributaria en la que se inició esa pedagogía tan alabada por muchos para que todos comprendiéramos un poco lo que estaba planteando Domingos, de que Hacienda somos todos, y el argumento que se utilizó, ojo, por parte de la abogacía del Estado. No estamos hablando del abogado de la infanta, estamos hablando de la abogacía del Estado, que es la persona que se encargó de defender
defender esta teoría de que esto de que Hacienda somos todos era simplemente un eslogan publicitario que no venía al caso, insisto, décadas de pedagogía de la agencia tributaria que hoy, de alguna manera, la abogacía del Estado ha querido echar por tierra. Julio, te pido nada, un flash de lo que tú crees que significa lo que hoy hemos visto en Palma. Hombre, yo creo que es, digamos, uno de los puntos álgidos de todo el proceso de corrupción absolutamente gigantesco que se ha visto en España desde el año 2007 y que estalla con la crisis y con falta mucho por estallar. Es decir, yo creo que esto no acabó y vamos a tener los 4 o 5 años que vienen, los 4 o 5 próximos años, levantando la tapa de la tartera, coño, que aquello es impresentable lo que hay dentro. Ahora, yo de todas formas diría, hombre, que aquí lo que tenemos es la hija de un rey, la hermana de un rey, en una sala de juicio que está presidida por el retrato de su hermano. A mí me parece absolutamente ejemplar bajo el punto de vista de la justicia española. Es decir, yo no me alegro con que hayan enjuiciado a esta señora, ni a esta ni a ninguna otra. Es decir, yo creo que es un trance absolutamente dramático. Ahora, yo reconozco, digamos, que esto es, digamos, un chapó para la justicia española, que en un determinado momento es capaz de... Es que no nos damos cuenta de todas las cosas que sucedieron, porque claro. Cuando empezó todo esto nos hubieran dicho que iba a pasar todo esto con la monarquía, las cosas que se decían de la monarquía, cómo se abordaba informativamente todo lo que tenía que ver con la jefatura del Estado y con la familia del rey. No nos lo creíamos. Creído, claro, efectivamente. Decían... Jorge. Sí, a mí me parece, pues que ahí hay un grupo muy diverso y que representa muchos estamentos distintos, derecha, izquierda, lo que sea, lo mismo, empresarios, políticos, etcétera, y que es ejemplarizante, evidentemente que es ejemplarizante. En el tema particular, que es el que llama más la atención a los medios de la infanta Cristina, yo la verdad es que independientemente de que, como todo el mundo, nadie se alegra del mal ajeno, tenemos que recordar 4 cosas. La primera es que el rey Juan Carlos, que dijo claramente que la justicia debe ser igual para todos, ese eslogan que decía Domingos. Y que de alguna manera esto fue casi la gota que colmó el vaso junto con el elefante para dejar abdicar. Y Corina. Abdicar. Segundo, la infanta ha sido relegada en el conjunto de la familia real, solamente, no tiene representación, y para eso hicieron una modificación, la forman nada más el rey, su mujer y sus hijas. Y dicho eso, a mí me parece una cosa sorprendente. Cualquiera de nosotros aquí hemos vivido, posiblemente todos, situaciones con Hacienda, en donde si tú un ingreso para disimularlo... Jorge, ¿en qué has estado metido? No, voy ahí. A mí Hacienda me ha reclamado 6 euros por cambio de valor de una transmisión de un bien. 6 euros, 6,70, cuesta más el expediente que los 6,70. Los pagué inmediatamente, no recurrí. Pero me estaba refiriendo a que si tú creas una empresa cuya pretensión es genere gastos que no son de la empresa, que son gastos domésticos, de arte, de decoración, etc., y eso es para simular gastos y reducir el beneficio, eso es tan evidente que no tiene la menor duda. Ahora bien, yo lo que no puedo entender, y creo que es un ridículo espantoso, es que siendo tan fuerte la decisión en su día de Juan Carlos, del propio rey Felipe, etc., estén haciendo el lelo, el Ministerio de Hacienda, el fiscal y el abogado del Estado. ¿Por qué se empeñan, dices? Y por supuesto, lo de que los intereses son colectivos no es un eslogan. A ver, escuchamos, déjame... No, porque yo soy de los que tengo que insistir que el dinero público es dinero de todos. Déjame que escuchemos, no sé si podemos escuchar esa declaración de la abogada del Estado, diciendo que la famosa campaña de Hacienda Somos Todos es simplemente un eslogan publicitario. Como he dicho anteriormente, la claridad del Tribunal Supremo deja el alcance de la frase publicitaria Hacienda Somos Todos exclusivamente a la publicidad. Bueno, pues un eslogan publicitario, señores. A partir de ahora, Hacienda es cada uno de nosotros y que cada uno haga lo que le dé la gana. Pablo, vamos a ver quién es quién, porque veíamos efectivamente un banquillo muy lleno de personas. Sí, bueno, déjame darte algunos datos antes. Medio centenar de tomos, 76.000 folios, 91 carpetas, 14 archivadores
17 cajas de cartón. Ahí está el juicio del caso Nos y dos nombres, el de Antoni Diéguez, un diputado balear que fuera el primero en denunciar allá por 2006 sospechas del gobierno balear, y un juez ha salido, Castro, investigaba el Palma-Arena y de ahí se deriva precisamente el inicio del caso Nos. Vamos a ver esa imagen, esa estampa, esta misma mañana, bueno, a lo largo de la jornada, de la sala, compuesta por esas 18 personas que estaban encausadas. A ver si podemos ver, ahí tienen la imagen, y bueno, algunos datos que podemos ir dejando ya antes de ir conociendo casi uno por uno, ¿no?, a los que están componiendo esa imagen que ven. Se está juzgando el desvío de más de 6 millones de euros de las arcas públicas. La investigación se centra en empresas ficticias que evadían impuestos. 18 personas, las que ven, se sientan en el banquillo. La Fiscalía reclama para ellos 107 años de prisión, para 14 de ellos. Solo Manos Limpias es la única parte que acusa a los 18. Pide para ellos más de 200 años de prisión. Hay 351 testigos que van a declarar a partir del próximo 8 de marzo y bueno, está previsto que el juicio dure unos 6 meses. Los testigos en marzo, aunque el juicio se reanuda en febrero, que estaban apuntando ahí en la mesa, el 9 de febrero. Bueno, pues vamos a ir conociendo, ¿no?, quién es cada quien en el juicio Nos, en esa imagen que están viendo, empezando por las tres caras principales. Cristina de Borbón, la infanta, se le acusa de cooperar, Manos Limpias, en un presunto fraude fiscal. Era copropietaria de Aizón junto a su marido, el 50%, y ahí está en el origen de esa denuncia. Manos Limpias pide para ella 8 años de cárcel. Es la única parte que le acusa. En el epicentro de la trama, Iñaki Urdangarín, prevaricación, malversación, fraude a la administración pública, delito fiscal, blanqueo, estafa, falsedad en documento mercantil y en documento público. De todo eso se le acusa entre 19 años y medio de cárcel que pide la Fiscalía y 26 y medio que pide Manos Limpias. Su socio, Diego Torres, exactamente los mismos delitos por los que se acusa a Urdangarín, aunque las penas que se piden para él son menores, entre 16 años y medio y 22 años y medio. Bueno, y la trama, ¿cómo funcionaba? En el epicentro de todo ello. Primero, Aizón, una sociedad que utilizaban para desviar fondos y también, bueno, para de alguna manera encubrir gastos personales. En el epicentro de todo ello está el Instituto Nos, con Ana Teijeiro, la mujer de Diego Torres, era la encargada de personal, y estas dos personas que ven a su lado, los cuñados de Torres, Miguel Teijeiro y Marco Teijeiro. Teijeiro es importante en el caso porque es el principal arrepentido. Su confesión constituye uno de los principales argumentos y pruebas de la Fiscalía. Las penas para él son menores. Esa Fundación Deporte, Cultura e Integración Social que ven es la que utiliza Urdangarín una vez que la Casa Real le obliga a disolver el Instituto Nos para seguir con su actividad. Y esas dos empresas que tienen el margen diestro de su pantalla son empresas que habría utilizado Urdangarín para evadir impuestos. Una ubicada en Belice, la primera, la segunda en Londres. El resto de los imputados que estaban viendo en esa imagen inicial aparecen aquí abajo porque forman parte de las instituciones públicas, como apuntaba antes Fernanda, comunidades autónomas y también el Ayuntamiento de Madrid involucrados. La Generalitat Valenciana y el propio Ayuntamiento de Valencia. Hablamos del Valencia Summit, 3 ediciones, más de 3 millones de euros invertidos y unos Juegos Europeos que no llegaron a celebrarse pero que costaron a los valencianos 400.000 euros. Entre los implicados, Luis Lobón, habría sido el secretario de Turismo, varios cargos relacionados con la Ciudad de Artes y las Ciencias, y Alfonso Grau, ese último que ven, teniente de alcalde, la mano derecha de Rita Barberá al frente de la Alcaldía Popular de la capital valenciana. El Govern de Baleares, con Jaume Matas al frente. Hablamos de 3 foros, más de 2 millones de euros y 1,5 millones que se habrían escapado no se sabe cómo, mediante facturas falsas según la acusación. Matas, que es el cargo político más relevante, que se sienta en el banquillo, había sido ministro y 2 veces presidente balear. Bueno, prevaricación, malversación, fraude a la administración y falsedad en documento público coinciden además tanto la Fiscalía como Manos Limpias en la solicitud de pena para él, 11 años de cárcel para Matas. Y nos falta una institución que es el Ayuntamiento de Madrid y una persona, esta que ven, Mercedes Cogen, era la responsable concretamente de la candidatura olímpica, la consejera dedicada a la candidatura olímpica Madrid 2016. Donó 120.000 euros, también hay varios delitos contra ella y entre 6 y 9 años, Fernanda, de cárcel los que piden para Mercedes Cogen. Bueno, hablamos de un proceso singular por las personas que están involucradas en el mismo, pero Domingos, no sé si tú piensas que esto
bueno, ten algo que ver cun xeito de funcionar que estuvo vixente durante eses anos dos pelotazos en España, esa relación entre as administracións públicas, as empresas, en fin, os cartos que quedaban polo camiño, e se isto xa non vai volver a pasar. Pois todo indica que sí, non? Porque ademais estamos falando dunha persoa como Iñaki Urdangarín que non procede precisamente do mundo da empresa, senón do mundo do deporte e que en moi pouco tempo e tirando, digamos, aproveitando ou sacando bo proveito das súas relacións familiares, pois consigue facer un entramado sofisticado hasta certo punto, non? E con, dende logo, capaz de chegar a administracións públicas moi diversas, non? A min, o que tamén quería reparar nunha cuestión, non? Que apuntaba tamén o xuíz Castro estos días, non? Vendo ese cadro, pois chama moito a atención certa asimetría que hai, non? Entre a xente que está no banquillo, porque vemos, por exemplo, en Baleares a todo un presidente da comunidade que foi Jaume Matas, que sí está contra o que se piden, creo que 11 anos de cárcel, e sin embargo... Por este caso, porque Jaume Matas... Por este caso, exactamente, pero que sin embargo Rita Barberá e Jaume Camps, tamén por obra e gracia do Tribunal Superior de Valencia, pois conseguiron de alguna forma escapar a isto, non? Cando bueno, a inxección de cartos públicos nas contas de nós foi bastante similar, incluso superior en Valencia que de Baleares, non? E o mesmo ocurre tamén, pois, co Ayuntamiento de Madrid, non? Bueno, pois, si chama un pouco a atención esa asimetría que dende logo non se pode separar tampouco do certo control ou supervisión política que tamén teñen algunhas instancias judiciais, non? Como son os tribunales superiores. Todo esto fue apareciendo en todos estos años, además de esa crisis devastadora, también nos fuimos enterando en estos últimos meses de cosas como estas. Hoy Pablo se hablaba mucho de una palabra. Sí, pesadilla, ¿no? Que ha aparecido unas cuantas veces. Por cierto, lo que apuntaba ahora Domingos, se dice que Jaume Matas cerró personalmente con Urdangarín en el Palacio de Marivent jugando una partida de pádel, esos congresos que luego se celebrarían, y por eso es uno de los encausados, según uno de los arrepentidos. Bueno, pesadilla. 3 abogados tenía la infanta, Jesús María Silva era el que intervenía hoy, además estaba Miquel Roca y Jaume Ruitor, que también han acompañado, y se ha referido en varias ocasiones a esta palabra, que ilustra muy bien lo que ha vivido la infanta. Este es justamente el escenario de una de las peores pesadillas de don Emilio Gómez Orbaneja. Su pesadilla, esta era su pesadilla. ¿Quiénes compartían esa pesadilla? Son pesadillas de juristas muy importantes que tuvieran esa pesadilla. ¿Qué la pesadilla de Gómez Orbaneja? Para evitar esa pesadilla. Bueno, pues la pesadilla, que quedó claro que seguro que está viviendo la infanta, ¿no? Creo que haya muchas dudas de considerar que el trance que seguro que está viviendo pues es particular, ¿no? Hubo una anécdota, un lapsus lingüe que provocó alguna reacción. Enseguida vamos a estar porque es el mismo protagonista, Manuel González Peters, es el abogado de Diego Torres, que bueno, dejaba otra de las declaraciones de la tarde. Ya sabéis que Torres ha basado su defensa, por una parte, en desprestigiar a Urdangarín, con los correos y todo ello, pero también en involucrar a la Casa Real, sobre todo a don Juan Carlos. Bueno, pues hoy ha vuelto a pedir el abogado de Torres que comparezcan en el juicio tanto Felipe VI, hermano y actual rey de la infanta, como don Juan Carlos. Vamos a verlo. La dispensa es un derecho que, en todo caso, por lo menos en opinión del que habla, tiene el destinatario de la dispensa en cuestión, pero eso no impede a que la sala le pueda dar a la persona en cuestión, y me refiero tanto al cuñado del señor Urdangarín como a su suegro, la oportunidad de poder venir aquí y prestar declaración con relación a los hechos y con relación a la prueba documental que ha sido admitida. Si de lo que se está hablando es de ejemplaridad, de transparencia y de igualdad de los ciudadanos ante la ley, estoy absolutamente convencido de que estas personas, una vez hecho el ofrecimiento, no lo declinarán. Bueno, González Peters, con ese lenguaje un poco elaborado, protagonizaba una de las anécdotas, quizá la única, de la sesión. Se convertía en el momento de distensión de la gran mayoría de los presentes, aunque vamos a ver que no de todos. La sala dispone que no ha lugar, rechaza el escrito, el que habla recurre en revisión, si mal no recuerdo, y se dicta finalmente un decreto de 28 de octubre del año 2015, donde persisto en mi condición de heterodoxo procesal, a pesar, sí, bueno, de heterodoxo procesal, a pesar, bueno, es un lapsus lingüe, esas cosas pasan, de heterodoxo procesal.
Bueno, veíamos que el lapsus despertaba la sonrisa en la mayoría de los procesados. Ahí los ven, los tenemos en imagen congelada justo en el momento de producirse. Como pueden observar, el propio Iñaki Urdangarín le hizo gracia al error, al igual que a casi todos los que lo están rodeando. Pero, ¿y a la infanta, a Cristina de Borbón? Bueno, pues lo ven, impertérrita, ni siquiera en este momento modificó su gesto. Fue de los pocos de la sala que no esbozó una sonrisa. Tampoco, por cierto, lo tienen delante el expresidente balear Jaume Matas. En la sala, bueno, fue el momento quizá Es que la infanta, a lo mejor la infanta se estaba acordando de otros correos que también hemos tenido ocasión de leer en estos años, porque cuando aparecen arrepentidos y cuando las partes implicadas en la comisión de supuestos delitos se enfrentan, bueno, pues a veces nos encontramos con material muy suculento para la opinión pública, que probablemente no tiene importancia, seguro que no tiene importancia desde el punto de vista procesal, pero teniendo en cuenta quiénes son los protagonistas, pues en fin, Pablo. Decía, la infanta muy seria porque recuérdanos alguno de esos famosos correos. Vamos, de los centenares y centenares que aportó Torres, y decíamos que una de las líneas era precisamente la de desprestigiar también a Urdangarín. Vamos a recordar, porque son conversaciones con algún amigo, con una supuesta amante o con Corina, la amiga del rey Juan Carlos. El día 22, miércoles. Encantada. ¿Pero dónde? Hola, pedazo de mujer. El día ya lo tenemos, pero el lugar no. Triste, ¿no? No te desanimes y dale a la cabecita, a ver si se te ocurre algo. Al final será verdad que no nos quedarán ni París. Besitos. Pullín, pon ahora nuestra excepcional cita, no sea que la caguemos. No sé cómo tienes el tema de los niños, pero si quieres podemos cenar juntas. O si prefieres un tenis y comemos. Todo ello siempre y cuando luego juguemos al escondite y si te encuentro, te ¿vale? Demoniete, mañana estoy en Madrid. Dime cómo estás el viernes para comer o para cenar. Mejor, para cenar y que de no te libras. De esa manera podemos hacer plan para el fin de semana. Un besote, Iñaki Urdangarín. Querida Corina, gracias por el maravilloso tiempo pasado en Londres. Te envío el currículum, tal y como Su Majestad Juan Carlos I, rey de España, te comentó. Espero recibir noticias positivas pronto. La propuesta será, tal como te dije, que te conviertas en presidente de la Fundación Laureus en España. He propuesto tu salario base en 200.000 euros, pero les he dicho que debería haber un bono por rendimiento, que lo subiría a 250.000. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te ha ido el finde? En Palma te puedes imaginar lo a gusto que hemos estado. Dentro de nuestro plan de marketing previsto y a primera vista pensamos en desarrollar acciones de este estilo. Paralelamente a este plan tenemos entre manos un tema que quiero comentártelo por teléfono cuando hayas leído este correo. Agur, el duque en Palma do. Bueno, pues yo, en fin, es que lo vuelvo a leer y me vuelve a parecer absolutamente alucinante. ¿Algo que apuntar, Manuel? Ayer Diego Torres era entrevistado en una televisión. Él decía que, bueno, una de las estrategias de defensa que pasa por considerar que todo lo que estaba sucediendo en el entorno de Nos estaba recibiendo las bendiciones de la Casa Real. Yo no sé si tienes algo que aportar sobre el particular. Primero, un matiz de menor importancia. Estoy sorprendido de que se falen o Diego Torres y Diego Torres, ¿no? Porque Diego Torres, a estrategia de Diego Torres é apuñalar a Urdangarín e que cheguen e fagan bromas e comenten entre eles é unha cuestión, en fin, non tenía un pacto con o fiscal ya, sorprendente, non? Segundo, vamos a ver, eu o digo, eu creo que España viviu nese milagro, nesa década dorada que se iniciou con Aznar, nun modelo de corrupción estructural, que afectou o conxunto das institucións deste país, incluída a monarquía, porque é evidente que a relación do vello rei con esta negocianta, ¿no? de Corina, ¿no? E as relacións, os contactos con estos sátrapas das monarquías dos países árabes, forma parte dunha utilización dunha institución como era a Casa Real para obter negocios para o vello rei de España. Eu creo que nese sentido houbo neste país un modelo de corrupción generalizada, porque non é normal que o presidente dunha comunidade autónoma, Jaume Matas, do Partido Popular, visite máis os xulgados que o lute, ¿no? E que este procesado por montóns de delitos diferenciados.
o caso Pujol para cambiar de partido político é unha demostración desa corrupción estructural que este país ten que liberarse. Déjame que pongamos el punto y seguido a este asunto, que va a seguir acompañándonos todavía mucho tiempo, con bueno, una vinculación de lo que hoy sucedía en Palma de Mallorca con lo que está sucediendo en Cataluña. El portavoz de hoy de la CUP, y digo de hoy porque sabemos que tienden a cambiar de portavoz prácticamente a diario, Benet Senellas, hablaba de lo que estaba pasando en Palma, de ese juicio a la hermana del rey, para decir esto. Es un poco la otra cara de la moneda, ¿no?, de cuando nuestra presidenta de un parlamento soberano, democrático, un parlamento con una energía y con unas ganas de cambiar las cosas como es este parlamento, pues tiene que ir a comunicar el nombre del presidente que elegimos ayer al hermano de la imputada, ¿no? Me parece que nos demuestra cómo de podrido está el régimen del 78, cuando nosotros tenemos, o se pretende que nosotros vayamos a pedir permiso a ese señor en Madrid, que tiene precisamente a su hermana sentada en el banquillo de los acusados por robar al erario público y para quedarse dinero con todo tipo de estratagemas y de estrategias, en un caso de corrupción además, que vincula directamente la corrupción de la Casa Real, en este caso de la infanta Cristina, con la corrupción del partido que está en el gobierno, el Partido Popular, y que es precisamente el partido del presidente que ayer pretendía darnos lecciones de democracia. Democracia de los corruptos y de los monarcas, a nosotros no. Bueno, estas palabras que hoy decía, como acabamos de escuchar un portavoz de la CUP, yo no sé si creéis que esto afecta a la institución monárquica, quiero decir, a la jefatura del Estado. En cualquier caso, muy escrupulosos cuando se habla de corrupción que tiene que ver con el entorno de la Casa Real, menos escrupulosos parece cuando se habla de corrupción que afecta a un partido como es Convergencia y Unió, que recordemos tiene sedes embargadas, etcétera, etcétera, etcétera. José Carlos. Bueno, a ver, pues sí, es bastante obvio, ¿no? O sea, parece ser, no lo leí entero, pero parece ser que la portavoz de la CUP en el Parlamento no mencionó para nada en la sesión de investidura el caso de, para nada, la palabra corrupción, ni nada que tuviera con la corrupción. Entonces, bueno, esto es, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, pues largó un viaje que es... o sea que no lo voy a calificar, pero desde luego es que este partido, la verdad es que nos está acostumbrando ya a cosas absolutamente insólitas, ¿no? Desde el empate a 1327 hasta esta cosa inefable que ha ocurrido hace 2 días en un parlamento del Estado español, Parlamento de Cataluña, en la que un partido cede 2 diputados que han sido elegidos por unos votantes, una cosa que no sé con qué criterio de mínima respeto a la idea, una idea mínima, no una idea genuina, sino una idea mínima de democracia se puede defender semejante cosa. Desde luego, la extrema izquierda de hace 40 años era bastante más sensata que toda. Pues vamos a Cataluña, porque siguen pasando cosas en ese entorno. Hoy hemos escuchado al presidente de la Generalitat referirse, por ejemplo, a Mariano Rajoy. Bueno, una serie de cuestiones que ha ido recopilando Uxía Rodríguez y que nos va a contar ya. Adelante. Pues efectivamente, porque tras un fin de semana de infarto en Cataluña, que terminó, como sabemos, con un presidente sorpresa inesperado, la hoja de ruta del independentismo del denominado procés sigue adelante con un nuevo piloto. El heredero, nombrado por Artur Mas, Carles Puigdemont, ha dejado hoy la alcaldía de Girona y mañana tomará posesión del cargo. El miércoles harán lo propio todos sus consellers, con Raúl Romeva al frente de Asuntos Exteriores y con Oriol Junqueras como más que probable único vicepresidente y responsable de Economía. La presidenta del Parlamento, Carmen Forcadell, ha comunicado oficialmente al rey Felipe VI la investidura de Puigdemont. Lo ha hecho, eso sí, por escrito en vez de personalmente, a petición propia de la Casa Real. Y mientras, esto es lo que ha hecho hoy Artur Mas: las maletas, o más bien las cajas. Esta es la fotografía que el expresidente ha colgado en las redes sociales. Se ve cómo recoge sus cosas de su despacho del Palau. En el texto que acompaña la imagen, el propio Mas escribe: recogiendo el despacho con la serenidad de espíritu que te da el convencimiento de haber dado lo mejor de ti mismo durante los 5 años que he ejercido la presidencia de la Generalitat.
Y mientras, su sucesor, el nuevo presidente, ha prometido seguir con el legado de Mas. Cumplirá, dice, el desacato ya anunciado en el texto de desconexión con el Estado español, a pesar de que ya ha sido declarado inconstitucional. Mariano Rajoy no quiso ayer ni esperar a su investidura para comparecer y advertir que no habrá secesión. Hoy el nuevo presidente le ha contestado. Mariano Rajoy es un presidente en funciones, por tanto hace declaraciones en funciones. No me interesa lo que diga un proyecto que se acaba, me interesa lo que diga el proyecto que tiene que venir, si es que tiene que venir alguno, porque de momento los deberes que hemos hecho en Cataluña, en España, creo que aún no los han hecho. Si dejamos que el miedo nos paralice, nunca progresaremos y nunca haríamos nada por la gente. Como escuchamos, desafío desde Cataluña al que ya preparan respuesta desde Madrid. El Partido Popular ha vuelto a insistir en que, aunque el Gobierno está en funciones, los mecanismos del Estado están a punto. No descartan aplicar el artículo 155 de la Constitución. El mensaje de tranquilidad es que el Estado de Derecho no está en funciones, que el Gobierno no va a dejar pasar ni una a los separatistas, que cualquier actuación ilegal tendrá una respuesta firme e inmediata y que se va a cortar de raíz cualquier paso que se dé en esa autodenominada preindependencia que, por supuesto, no vamos a tolerar de ninguna forma. Y mientras, todas las miradas se centran también en el PSOE, en el paso que dará Pedro Sánchez con el desafío catalán, como vemos, recrudeciéndose por momentos. Pero el caso es que la situación no cambia la intención del líder socialista: liderar una alternativa al Partido Popular. Busca entenderse con Podemos y también con Ciudadanos. Si Moncloa sigue en las mismas manos, la situación de bloqueo en Cataluña, a mi juicio, se va a agravar durante los próximos años. Así que hoy es más necesario que nunca un gobierno capaz de dialogar, de tender puentes y de encontrar soluciones. Mi respuesta es no. Ni a Rajoy ni al Partido Popular. Y por último, miradas también puestas en Podemos. Su secretario general ha hablado hoy por teléfono con Mariano Rajoy. 10 minutos de conversación en los que Iglesias le ha pedido al presidente en funciones que tome la iniciativa y llame a Puigdemont. Pues como veis, parece que la cosa se complica en Cataluña. Bueno, pues esto es lo que ha sucedido efectivamente en las últimas horas, gracias Uxía, y yo no sé, Jorge, cómo estás procesando tú lo que sucedía de una forma inesperada este fin de semana con esa decisión de Artur Mas de dar un paso atrás, empujado, se supone, por la gente de Junts pel Sí, el nuevo presidente y lo que tenemos por delante. Bueno, más de lo mismo, dijo alguien ahí el otro día, más de lo mismo. A mí me parece que el sucesor nombrado a dedo, la actitud en el sentido de ceder de comprometer el voto durante toda la legislatura, que va a ser un año y medio, de dos de sus diputados, las declaraciones de este señor que evidencia una cortedad total, porque claro, hablar en plan despectivo de un presidente en funciones cuando Mas, al cual le sucede y le ha nombrado a dedo, ha sido presidente en funciones en 5 años 3 veces, es una cosa sorprendente. A mí me parece decepcionante todo lo de Cataluña, me parece que Mas ha luchado muchísimo, no por la independencia de Cataluña, ni mucho menos. Mas ha luchado desde el principio por defender lo que hemos calificado aquí en más de una ocasión, una burguesía elitista, mafiosa, en la cual él era consellera en CAP y que presidía Pujol y su mujer y todos los hijos. Entonces, que su sucesor ni hable de corrupción es un tema lamentable. Eso indica cómo a veces el populismo, en fin, los mensajes absolutamente demagógicos quedan perdidos en cuanto a su base al ver estos detalles. A mí personalmente este señor no sé quién es, pero sí, vamos, sé que es exalcalde. Pues te voy a poner algunas declaraciones porque... pero sí, lo de los invasores sí ya lo he leído. Bueno, pues no, Carles Puigdemont es un independentista confeso desde hace tiempo, más confeso, digamos, que Artur Mas, más confeso que Artur Mas, y que ha hecho declaraciones, bueno, pues como estas, criticadas en su propio entorno. Vamos a ver. Pactes puntuals té a veure amb el model socioeconòmic que tu vols. I jo en aquest sentit, amb la CUP,
amb qui puc pactar algunes coses, doncs estic molt allunyat del seu model socioeconòmic, no el vull pel meu país. L'estat espanyol ens asfixia fins al punt de posar en risc allò més sagrat d'un país. Això ja ha quedat acreditat que Espanya ens va a la contra. Espanya és un projecte absolutament inviable. Amb Espanya ens arruïnem com a país i com a economia i com a població i com a societat. Que em sembla a mi un privilegi, no sé vosaltres com ho veieu, però jo ho veig aquí en aquesta taula, poder ser amb aquesta representació dels països catalans. Parlem d'una mateixa comunitat humana i de persones. I avui, com ahir, la nostra esperança d'alliberament és ferma i fervorosa. Els invasors seran foragitats de Catalunya com foren de la pacífica Bèlgica. Confrontació serà inevitable. Només cal que la declarem explícitament. Està clar que anem a una confrontació, que estem dins d'una confrontació, i hem arribat al final de tot. O sigui, això no va més. Visca Catalunya lliure. Bueno, pues algunas de las declaraciones que ha hecho el nuevo presidente de la Generalitat en los últimos tiempos. En un tono similar se ha expresado también a través de su cuenta de Twitter y de las redes sociales. Domingos. Bueno, pois cambia, digamos, o actor político, cambia o presidente da Generalitat, pero non cambia o rumbo no que estaba metido o goberno catalán, non? É dicir, persisten no erro despois dun proceso electoral que hubo, no que non houve un mandato claro para abrir unha declaración unilateral nin nada polo estilo, porque non reuniron, nin siquiera plebiscitariamente, como eles se propuxeron, unha maioría de votos para facelo, que, sin embargo, vai a persistir nese erro contra vento e marea, ademais, incluso con que consecuencias, Domingos? Que pronosticas ti que vai a acontecer, tendo en conta, ademais, o que está acontecendo no conxunto do Estado despois do 20 de decembro? Que están intentando meterse no lío, despois de que todo este sainete incluso fora descrito por Europa adiante. Creo que a estrategia é seguir meténdose máis aínda no enredo hasta que se saque mediante unha negociación. Non se sabe de que maneira, porque eso non está escrito, nin pode estar escrito agora mesmo. Si é curioso que incluso se faga pois saltándose tamén a interlocución, incluso a autoridade reglada que ten o propio goberno do Estado. Hoxe, as declaracións que fixo contra Mariano Rajoy chamándolle, como desautorizando por ser un presidente en funcións. Un presidente en funcións é un presidente con todo, basicamente, con todos os seus poderes intactos. É dicir, sin embargo, como despreciando toda a capacidade ou contraofensiva que poda facer contra calquer movimento que se faga dentro do goberno da Generalitat. É moi chamativo o camiño no que está, vamos. Bueno, a mí me sorprende mucho. Fundamentalmente quiero decir dos cosas, ¿no? Es decir, si yo estuviese en ese Parlamento y fuera yo, digamos, el capo de mafia, digamos, como el que acaban de escoger ahora. No sé si es muy apropiada esa expresión. Hombre, hay ahí un presidente en funciones en este momento, inspectore, que forma parte de un partido que tiene la sede embargada, a uno de los expresidentes le pasa lo que le pasa y este tipo de cosas, ¿no? Es decir, a mí lo que me sorprende es que vaya a Madrid que pretende ir a Madrid a pedir el permiso de la corona española para ser presidente de Cataluña. Y que el rey le diga, decir, no, mira, la foto contigo ni de coña, mándame eso por correo. No sé, es la presidenta del Parlamento. Exactamente, la presidenta del Parlamento. Dice, si el pulso soberanista es tan importante, ¿por qué necesitas el visto bueno de aquella autoridad a la que tú rechazas? La respuesta es muy simple. Que si eso no se hace, se interrumpe el nombramiento y, por lo tanto, el caudal de financiación de la propia comunidad autónoma. Esta es la primera cosa que quería decir. Es decir, es un juego, es como si aquí hubiera un espejo y durante todo el famoso proceso lo que se refleja en el espejo no tiene que ver con lo que hay aquí delante. Aquí estamos 5 o 6 personas en una mesa y lo que tenemos en el espejo pues es un partido de fútbol. Es decir, al final, ¿qué pasa? ¿De qué estamos hablando? ¿De lo que ocurre aquí o del partido de fútbol que tenemos en el espejo que se supone que es nuestra propia imagen? Es decir, es un fraude desde el principio hasta el final. Y que decía, no, espera, ¿qué quiero decir? Ahora, tú imagínate, por ejemplo, lo que es el pueblo de Cataluña en la situación en la que estos tíos van a meter a ese país.
imagínate que se aprueba una hacienda catalana, yo, contribuyente que tengo el domicilio fiscal, supongamos en Tarragona, ¿dónde pago mis impuestos? ¿Los pago en la agencia tributaria española, con los costes que eso me puede significar bajo el punto de vista de la represión desde la autonomía, o los pago en la autónoma, dejándome completamente, si se me permite la expresión, con el culo al aire frente a la hacienda de verdad, que es la española, que es la que está integrada en todo el sistema monetario europeo? ¿Qué gravedad le concedéis a lo que está sucediendo, José Carlos? Y os pido brevedad, que estamos ya al filo. Sí, la gravedad es indiscutible, ¿no? Lo que pasa es que es un proceso que efectivamente esta metáfora que has hecho ahora del espejo, pues me ha parecido muy afortunada, porque es que la cuestión está en que en todo este proceso, pero ¿a dónde van? ¿No? O sea, es que van por un camino de provocación y van buscando que efectivamente se aplique el 155 y entonces que se multiplique la reacción y se multiplique el independentismo. Es quizá la única explicación, porque es que si no, yo no lo entiendo. Son estos procesos que uno acaba preguntándose, pero es que me estoy perdiendo algo. O sea, hay algo aquí que yo no entiendo, porque yo no entiendo, o sea, no entiendo cómo después de sacar el resultado electoral que sacaron esto, obviamente no daba para ese proceso, no daba para una declaración unilateral de independencia. Cualquiera lo puede entender, bueno, pero otras cosas también se dice que por eso en el extremo fuerzan el acuerdo, porque las elecciones pero con nuevas... una dinámica de contradicciones, como, por ejemplo, esto que yo señalaba hace un momento, ¿no? O sea, no solamente es que es un proceso en el cual está la derecha, además con un componente, como se dice, cleptocrático, ¿no? Muy marcado. Rural, fundamentalmente. Una derecha, efectivamente, muy asentada, porque esto claramente en los territorios más urbanos y en todo el territorio, todo en el entorno de Barcelona, no tiene para nada un apoyo, digamos, mínimo para que puede tener, bueno, tiene un apoyo importante. Tiene un apoyo importante en todo caso, y esto, sin duda, si no se toma en cuenta este factor, que todo este proceso tiene un apoyo muy grande en todo el territorio, pero desde luego más en Girona y en Lleida, ¿no? Que en las otras dos provincias. Al final es un partido de botillers, lo de Unión. Pero en todo caso, lo que es cierto es que hay que tomárselo en serio y que hay que reaccionar. O sea, es un asunto al que hay que reaccionar y hay que reaccionar recomponiendo una política, que es lo que no ha habido para nada, porque esto se llega a este punto porque, yo lo he dicho en algún momento, la única política que ha habido frente a este problema gravísimo del país ha sido la de no pestañear, la de no mover un dedo, ¿no? Esta era la política, pensando que se iba a ir, es un suflé que sube y como sube baja. Yo creo que esto es lo que ha habido en la mentalidad de algunos grandes estrategas. Claramente no es así. Entonces hay que dar un paso y hay que ver cómo políticamente, antes de llegar a algo tan dramático como la suspensión de la autonomía, que en todo caso no resolvería el problema, sino que lo multiplicaría por bastante, etcétera, está claro que hay que recomponer una política frente a eso. 30 segundos, Manuel. Perdón por este. O que está plantexando, digamos, o nacionalismo catalán é unha vía sin saída, porque non é posible que nun Estado europeo do século XXI exista un proceso unilateral de independencia. Eso non vai suceder, non? Por lo tanto, o que está vendo é entrar nunha vía sin saída que leva inevitablemente ao conflicto. Un conflicto pernicioso, porque debaixo dese conflicto territorial identitario se agochan as preocupacións reais dos cidadáns cataláns e dos cidadáns do conxunto do Estado, que queremos falar da prestación por desemprego, da sanidade pública ou do modelo fiscal. Eu creo que ademais hai partidos políticos que están xogando a propósito nese conflicto, porque saben que ganan. Queñes ganan? Os máis radicais das dúas posturas, o Partido Popular, digamos, no ámbito do Estado, e Esquerra Republicana de Cataluña, que está encantada con este proceso, porque o que goberna, manda de verdad, aí non é este señor de Girona, sino que é Oriol Junqueras, porque ten o peso político e a posición política para levar ese proceso adiante. Eu creo que nese sentido, en fin, volvo a coincidir con José Carlos, ten que haber unha vía intermedia entre o inmobilismo e a irracionalidade. Hai que buscar unha articulación diferente a esa, non? E eu creo, bueno, especialmente, deixamos de dir rapidamente, porque
digamos que o proceso de autodeterminación non é algo que se faga un día unha vez. Cada vez que a xente vota nunhas eleccións está dicindo como quere que sea o seu país. E nas últimas eleccións que houve en Cataluña, que foron as eleccións xerais, o partido que hoxe goberna Cataluña, que ten o presidente, foi a cuarta forza política. Nas eleccións autonómicas, a posición dos partidos independentistas foi o 48% da xente que votou, que o 35% do censo. Menos, un de cada tres das persoas con maiores de 18 anos que viven en Cataluña. Non existe forza política, e se está vendo na falta de manifestacións na rúa, non existe forza política para un proceso unilateral de ruptura en confrontación do Estado, pero tamén un 48% dos votantes significa que o modelo tal cual está non é sostible. Sí que es llamativo esto que estás diciendo, porque precisamente todo un proceso que estuvo muy visible en la calle durante muchos meses, bueno, pues en estos momentos no está pasando por la calle. Vamos a hacer la última pausa y enseguida Uxía nos cuenta las otras cosas del día que serán interesantísimas. Volvemos enseguida.